todos, espero que se encuentren muy bien, confiemos en el Señor que así sea y que sus familias también. El día de hoy tenemos como siempre una lección muy importante que espero impacte en nuestros corazones, ¿verdad? Donde logremos aprender más de Dios y de su gran amor para nosotros. Y el tema de hoy es el problema del pecado. Así que antes de empezar haremos una oración, así que acompáñenme. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos has dado. Gracias porque nos permites estar aquí para aprender más de ti y de tu palabra. Te pedimos que seas siempre tú quien habla en nuestros corazones y que podamos saber más de ti y de lo que tú deseas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La lectura de la lección se encuentra en Isaías 59 del 1 al 13 y yo estaré leyendo la versión de las Américas. Bueno, entonces el título que tiene este capítulo, ¿verdad? Como vemos el capítulo 59, dice Confesión de la maldad de Israel. Es necesario que nos recordemos que Israel era el pueblo escogido de Dios, a quienes por medio de Moisés había mandado a decirles qué debían de hacer y cómo debían ser ellos ante los ojos de Dios. Esto lo vemos desde principios del tiempo en Éxodo 19 del 5 al 6, donde dice: Ahora bien, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vemos este mensaje claro que Dios mandó a través de Moisés. Sin embargo, como sabemos, la humanidad es pecadora y hacemos cosas malas por naturaleza. Así que vamos a leer el pasaje. Como les digo, es esta versión de las Américas. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, y sus actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejano de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Dentro de este pasaje se nos dan palabras que precisamente demuestran la forma de actuar pecaminosa del pueblo de Dios, como por ejemplo iniquidad, que está muchas veces, malicia, mentira, maldad, transgresiones, entre muchas otras aquí mencionadas. Es una realidad que el pecado es la división entre Dios y los humanos. Y tristemente estamos cada vez más bajo una corriente de pensamiento llamada subjetividad. Ustedes puede que hayan escuchado esto, donde se nos dice que si para ustedes está bien, entonces lo está. Si para mí está bien, lo está. Mientras no te afecte, no hay problema. Pero entonces para esta corriente de pensamiento no hay una verdad absoluta.
Todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? El pecado original, que por desobediencia hicieron aquello que Dios les había ordenado que no hicieran. Pero nuestra pregunta podría ser entonces, ¿qué es pecado? Nosotros no debemos de confundir el pecado simplemente como hacer cosas malas, porque la situación va más allá. El pecado es cualquier cosa que hacemos cuando nos ponemos a nosotros mismos y a nuestros deseos por encima de Dios. Como Adán y Eva, ¿verdad? Colocaron el deseo de comer el fruto que les había dicho que no por encima de Dios. Nosotros hacemos lo mismo cuando lo desobedecemos y ponemos cualquier otra cosa encima de Dios, por pequeña que sea, entonces se convierte en una rebelión. Nadie puede justificar su pecado, ¿verdad? No podemos decir, por lo menos no soy tan malo como aquella persona, ¿verdad? No podemos decir eso. La desobediencia es desobediencia de igual forma y el pecado es pecado. Todos nosotros hemos quebrantado las normas de Dios y merecemos un castigo por nuestro pecado. Pero Dios tan bueno desea salvarnos y debemos entender, como Isaías proclamó en Israel, nuestras iniquidades, ¿verdad? Que son estos pecados, son los que nos separan de Dios. Vemos en el pasaje que Isaías presenta en la segunda parte del capítulo, ¿verdad? De estos versículos, como personas que reconocen sus fallas y debilidades. Pero muchas personas se ven a sí mismas como buenas, cuando sabemos que en sí nadie es bueno, solo Dios. Veamos unos datos interesantes sobre un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre el pecado. Vemos que 10% no cree que el pecado existe, 8% cree que no son pecadores, 5% reconoce que es pecador pero no tiene problemas con serlo. El 34% reconoce que es un pecador, pero está haciendo lo posible por ser menos pecador. Y el 28% ve en Jesucristo una fuente de ayuda para su problema del pecado. Interesante saber estos datos y qué piensan las personas sobre el pecado. ¿Qué piensan ustedes ahora que hemos visto esto? Con lo que les mencionaba de la corriente de la subjetividad, nosotros los cristianos debemos de saber que no es así. La Biblia es verdad y funciona como una lupa o esa forma que Dios usa para autoexaminarnos y ver lo malo que hay dentro de nosotros a través de su palabra. Es por eso que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos limpie. Por nuestra cuenta, nosotros no podemos hacer nada por esta condición de pecadores que tenemos, pero Cristo ya lo hizo. Y es por eso que debemos nosotros orar para que nos haga santos y poder adorarle y agradarle como Él se lo merece. Y como dijo David, ¿verdad? El salmista, en el Salmo 139, 23 al 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Bonitas e impresionantes estas palabras, las que dijo David, que nos enseñan mucho, ¿verdad? Y nosotros podemos tomarlo como nuestra oración diaria. Así que es nuestro deseo, ¿verdad?, que esta lección haya impactado sus corazones y nos dé un panorama mucho más claro sobre lo que es el pecado. Así que Dios los bendiga mucho y nos vemos a la próxima.